Buenos días, hoy día vamos a hablar del ayuno. Algo realmente importante. El significado básico es la abstención completa o parcial de comida y o bebida por un periodo de tiempo. Los hay individuales y los hay colectivos. Los individuales son por razones personales, los colectivos más bien por el bien mayor de un pueblo, nación o iglesia. Esto implica la unidad de un pueblo que claramente le agrada a Dios. Todos estos objetivos de ayuno deben ser de acuerdo a las razones que tienen que ver con la justificación de Dios. No podemos ayunar por un Mercedes-Benz y pensar que eso va a ser muy bueno. El ayunar nos recuerda que somos sostenidos por cada palabra que procede de la boca de Dios, Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre. La comida no nos sostiene, sino Dios nos sostiene, y esto queda muy claro en el ayuno de Moisés, de Jesús y de Elías, donde ayunaron 40 días y 40 noches sin agua ni bebida. En Joel capítulo 2, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí de todo corazón, de todo vuestro corazón con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Como recién leíamos en Joel capítulo 2, versículo 12, el ayuno es de todo corazón, definitivamente de todo corazón, y el que no lo hace de todo corazón, su ayuno no tiene mucha importancia. El ayuno nos ayuda a expresar, a profundizar y a confirmar nuestra resolución que estamos listos para sacrificar cualquier cosa, aún a sacrificarnos a nosotros mismos para obtener lo que buscamos de Dios, y especialmente cuando buscamos a Dios, que es nuestro propósito en esta oportunidad. El ayuno debe llevar una motivación correcta. En Zacarías hace claramente una indicación de que cuando ayunamos tenemos que hacerlo básicamente por las razones correctas. La motivación no puede ser egoísta, y esto es muy importante porque si vamos a hacer un sacrificio tan importante para buscar a Dios, para que Dios se presente en nosotros y para que realmente tengamos una relación con Él, no podemos hacer un ayuno egoísta. Ese no va a llegar a la presencia de Dios. El ayuno es un acto de humildad, un sacrificio ante Dios, un gesto que expresa lo mucho que necesitamos de Dios en nuestras vidas. El objetivo del ayuno a grandes rasgos, porque lo que vamos a hablar en este momento lo vamos a expresar en el próximo video con 28 propósitos por el cual se debe ayunar. El énfasis debe estar en el tiempo de oración, lectura de la palabra, meditación en la palabra, y ojalá escuchar alguna canción cristiana y escuchar la palabra de Dios. Yo me voy al trabajo en bicicleta y básicamente lo hago escuchando la palabra de Dios los días que ayuno, claramente. Y eso es para que todos tengamos un acercamiento con Dios. Me alejo de las cosas que me distraen, noticias y cosas por el estilo. Prefiero escuchar alabanzas y mensajes de Dios. Esto también está en Isaías 58 y en Daniel, y eso incluye los tipos de comidas que uno va a comer cuando es parcial o la abstención total, y ayunando junto con el tipo de ayuno de Isaías, que ya lo veremos. Esto quiere decir, no hay música ni distracciones que nos alejen del pensamiento de Dios, sino trabajando en cosas normales y de Dios. Todas las demás cosas pasan a segundo plano, y solamente tenemos que enfocarnos en estar con Dios, y aunque estemos trabajando, y deleitarnos con su presencia, y eso es lo más importante. Ahora, los ayunos se dividen por tiempo y alimentos de Isaías. Son 3 tipos de división. En tiempo, que son medio ayuno, ayuno entero; de alimentos, que son parcial, como el caso del ayuno de Daniel, que ya lo veremos; y el ayuno total, que es donde de abstención completa de alimentos por el tiempo que se estime conveniente. Y eso es básicamente los tipos de ayunos. Vamos a verlos en detalle cada uno de ellos. El ayuno de Isaías es otro tipo de ayuno.
El ayuno de Isaías tiene que ver con ayunar nuestras debilidades, nuestros pensamientos, acciones, televisión, teleseries, incluso sexo, si está en común acuerdo, redes sociales, de todo aquello que contamina nuestra alma de lo mundano, de lo que es hoy la sociedad que está llena de maldad. Y se hacen, además de ayunar estas cosas, se hacen obras de amor. Este ayuno no solo implica pensar en lo correcto, también implica hacer cosas correctas y buenas. También aclarar que la Biblia no es específica en las horas en que deben comenzar el ayuno y que deben terminar. Pero como ya veremos cuando veamos los ayunos, hay una amplitud para ver esto. Medio ayuno, la verdad es que medio ayuno es un ayuno que es cortito y es muy útil para gente que tiene enfermedades y cosas por el estilo, y en términos médicos bastante útil también, ¿ya? Eso está en Jueces capítulo 20, versículo 26, donde básicamente el pueblo de Dios, después de que ya estaba marchando, subió a la casa de Dios, lo que significa que ya habían andado durante la mañana, habían tomado desayuno, probablemente se piensa que ese es el medio ayuno, y luego no comieron nada hasta la noche. Ya no queda claro absolutamente, no establece horarios, pero sí se piensa que esa es la base del ayuno de mediodía, pero si fuéramos estrictos, no tendría esa base completa. Pero está en duda eso, pero medio ayuno, las razones fundamentales son de origen médico, para las personas que no pueden hacer un ayuno entero. Y se empieza a las 12 de la noche y se termina a las 12 del día. Muy sencillo, fácil de hacer, no complica nada y es fácil de hacer incluso para personas con enfermedades importantes. Los ayunos enteros. Ayuno entero básicamente parten de las 16 horas. 16 horas hasta llegar a un máximo de 3 días, que fue el ayuno de Esther. ¿Ya? Y esto es importante porque veremos que tiene beneficios especiales. Y para un ser humano, en realidad, el máximo ayuno debieran ser 3 días. Y estos ayunos los podemos encontrar en Jueces, capítulo 20, versículo 26, el medio ayuno. El 1 de Samuel 7:6, ayuno entero. 2 de Samuel 1:12, ayuno entero. La mayoría de los ayunos del Antiguo Testamento eran con agua, excepto los de Esther, Moisés, Jesús y Elías. El ayuno de 4 días, hecho por Cornelio, también está en la Biblia. Ayuno de 7 días por Samuel. Ayuno de 14 días con Pablo. Y todos estos ayunos fueron con agua, sin alimento. Ya vimos la excepción. El ayuno entero, ya en forma más específica, es el ayuno que más frecuentemente hacen las iglesias. Parten con 16 horas y el más frecuente de todos los ayunos es de 18 horas. Es decir, ofrecemos el ayuno a las 12 de la noche y lo entregamos a las 6 de la tarde. Y en ese caso se ayunan 18 horas y se comen solo 6 horas. Este ayuno, como estábamos viendo, 18 horas de ayuno, 6 horas de alimentación, también puede ser un ayuno más extenso, como también lo veremos. Trae muchos beneficios espirituales y también muchos beneficios científicos, que también lo veremos en el tercer video. Así que les invito a ver los otros 2 videos. El ayuno de 20 a 23 horas. Este ayuno está muchas veces en el Antiguo Testamento, ya que ayunaban hasta la noche, no hasta la tarde, porque los ayunos de 18 horas son hasta la tarde. Sin embargo, los ayunos que habla la Biblia en el Antiguo Testamento hablan de ayunar hasta la noche. Eso quiere decir, se ofrecían de noche hasta la noche. Y eran los más frecuentes en el Antiguo Testamento. Este tipo de ayuno traen aún mayor cantidad de beneficios espirituales y mayor cantidad de beneficios científicos, como ya lo veremos en el segundo y tercer video. Los ayunos que hicieron Elías, Esther, Jesús sin agua y Moisés son extraordinarios y deben ser solo guiados por el Espíritu de Dios para hacerlos. Nosotros todos tenemos que hacer los ayunos hasta 3 días como máximo y en definitiva con agua. El ayuno de alimentos. Los hay, como les decía yo,
de algunos alimentos parciales, como es el ayuno de Daniel, y el ayuno completo, que es el ayuno dejando de comer absolutamente todo. Ahora, el ayuno parcial, que está en Daniel capítulo 10, versículos 2 al 3, dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró a mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y tampoco se perfumó. El ayuno de Daniel, cuando lo leo un poquito más, eliminó también los perfumes, toda cosa procesada por el hombre. Eso fue lo que hizo. Entonces, ¿qué se puede comer en el ayuno de Daniel? Se puede comer todos los alimentos que vengan directamente de las semillas, es decir, de la creación. Es decir, que se comen solo lo natural. Permite incluir alimentos cultivados a partir de semillas. Como ejemplo de esto podemos comer legumbres, verduras, frutas, pero no elaboradas. O, por ejemplo, un jugo de frutas elaborada, qué sé yo, con alguna marca, eso ya tiene otros componentes químicos y no nos convienen. Puede ser cocinada, pero no elaborada. Por ejemplo, no comprada elaborada en supermercado, que es muy importante. Y hay cosas que claramente se deben cocinar, por ejemplo, los porotos, el zapallo, la papa. Todas esas cosas, y el arroz puede ser, pero integral. No puede ser arroz blanco, porque el arroz blanco es elaborado. Debo agregar que estas comidas que está hablando del ayuno de Daniel son exactamente las comidas más nutritivas y claramente lo que la ciencia hoy día recomienda: no alimentarse con productos altamente procesados. Así que debo decir que la ciencia apoya claramente todos los ayunos. Ya lo vamos a ver en detalle en el tercer video, cómo es que esto es tan importante. Ahora, ¿qué se deja de comer? En este caso, este ayuno deja de comer carnes, cosas sabrosas como postres elaborados, como dulces, golosinas, helados, vinos, etc. Y todo lo procesado por el hombre. Tampoco se consumen productos lácteos, azúcar, pan con levadura y todos los alimentos refinados. Ejemplo: fideos, pan, arroz blanco, helados, golosinas, completos. O sea, lo que estamos dejando de lado es la chatarra, ¿ya? Y las carnes también por un periodo de tiempo. El ayuno total o completo. Este es un ayuno de abstención total de alimentos y en algunos casos de agua, como veíamos Esther, Moisés, Elías y Jesús. En este caso, el ayuno completo es dejar de alimentarse durante un periodo completo, ya sea de las horas que conversábamos, y si es completo sin agua, en ese caso tiene que ser guiado solamente por Dios. No es recomendable científicamente hacer un ayuno de 3 días sin agua. Así que si lo hace Dios, bien, hagámoslo, pero si no, no. Así que, como consejo, el ayuno completo lo vamos a considerar el ayuno dejando de comer alimentos, pero con agua. Y cuando hagamos ayuno completo hasta máximo 3 días, debe ser con agua, y claramente con aguas, y sin agua solo si Dios dice. El ayuno sublime. Este es un ayuno total y completo que lo hicieron las 4 personas que ya hemos mencionado: Moisés, Esther, Elías y Jesús. Y esto aquí tenemos muchos versículos que apoyan esto y se los voy a mencionar solamente: Éxodo 24, 18, Éxodo 34, 28, Deuteronomio 9, 9 y 18. 3 veces ayunó Moisés sin comida ni agua. El último versículo deja claro el propósito del ayuno, que era el pecado en esta ocasión, en el caso de Moisés. Elías viajó 40 días y 40 noches después de haber comido y bebido la comida que le trajo el ángel. Y se fue camino a Horeb, y el ángel le ordenó ir a Horeb, y caminó 40 días y 40 noches sin agua ni bebida. Primera de Reyes 19, 8. Y el tipo de ayuno de Jesús, que fue guiado por el Espíritu Santo. Y básicamente, obviamente estaba en el desierto, difícil conseguir agua en el desierto. Y guiado por el Espíritu Santo. En el caso de Elías fue guiado por el ángel, y en el caso de Moisés guiado por Jehová. Así que todas estas fueron órdenes directas de Dios y claramente implican
que eso es algo que solamente se hace y se ejecuta bajo orden divina. Lo máximo que puede aguantar científicamente una persona sin perjudicar su salud es 2 a 3 días, como ya veremos. El ayuno de Jesús, la palabra no menciona si fue o no con agua, pero se presume que fue sin agua porque estaba en el desierto. ¿De dónde conseguía el agua? Porque no podía salir. Pero también algunos dicen que fue con agua. Ayuno de Isaías. Este ayuno es completamente distinto y es un ayuno que nos manda a ayunar nuestras debilidades, contiendas, como dice la misma palabra en Isaías, venganzas y cosas banales de este mundo. Ayunar nuestras debilidades, ayunar murmuración, ayunar mentira o cualquier pecado que Dios abomina o que Dios no le agrada, no le gusta ninguno. Las teleseries, la televisión, películas, etc. Solo escuchar alabanzas, y si vas a ver algo, ve mensajes de Dios. Puedes encontrar en YouTube muchos mensajes de Dios. Recomiendo mucho a Joyce Meyer. Redes sociales. Nada de Facebook, WhatsApp, Twitter o email. Las amistades no constructivas, por ejemplo, amigos que usan drogas o que caminan por mal camino o que te invitan a tomar o a beber que no necesitas hacer. Deportes, juegos de video. Deportes puedes hacer, pero depende con quién lo hagas, de nuevo tiene que ver eso. Los juegos de video claramente no, porque normalmente la mayoría de ellos invita generalmente a la violencia, que es algo que no le agrada a Dios. Ayuno de silencio, este es muy importante, porque es un ayuno de meditación. Hacer misericordia, que significa no solamente ayunar cosas negativas, sino que lo que dejé de comer, además se lo regalo al que necesita. Este ayuno consta de dejar todo lo que me contamina y aleja mi corazón de la presencia de Dios. Significa que debo comenzar a actuar en misericordia y en amor. Y debo dejar todo lo que el ego me lleve a hacer. La combinación de ayunos es claramente una excelente alternativa. Cuando uno va a hacer ayunos, por ejemplo, de 21 días, con ayunos intermitentes, que ya lo vamos a ver con claridad, que uno puede ayunar 21 días dejando de comer 20 horas y alimentándose 4 horas, siempre y cuando en las 4 horas tenga todos los requerimientos nutritivos que requiere el cuerpo para las 24 horas, vamos a ver que tiene enormes beneficios espirituales y científicos. Y el que tiene más beneficios espirituales y científicos es el de 23. Así que podemos combinar estos 3 ayunos, por ejemplo, algunos días dejando la carne y las cosas solamente naturales, comiendo cosas naturales, que eso es lo lógico en los 21 días. Y otros días comiendo carne, como 2 o 3 días a los que comemos carne. Y junto con eso, ayunando el ayuno de Isaías. Eso sí quiere decir que estos 21 días que vamos a ayunar sean juntos. Ayuno intermitente, con beneficios tanto espirituales como científicos, como ya lo veremos en el tercer video. Y combinado con ayunos parciales y ayunos no parciales cuando nos toca las horas de alimentación. Y a esto con el ayuno de Isaías es un ayuno que suena muy bonito. El ayuno de Isaías, les recuerdo que el ayuno que he escogido, dice Dios, no es más bien, hace la pregunta, no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¡Wow! Tenemos que romper ataduras ese día de ayuno. Tenemos que ayunar y nuestros motivos de ayuno van a ser mayor unidad de cuerpo de Cristo, mayor presencia de Dios, mayor conciencia de nuestras debilidades, recuperar el propósito de Dios para nuestras vidas, mayor conciencia de pecado, crecimiento espiritual para crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Que Dios tome gobierno de nuestro país, mayor amor por los que se pierden, porque cuando uno predica es porque ama al prójimo y cuando no predica es porque no lo ama tanto. Bueno, eso es el término de esto. Que Dios les bendiga.